Por favor. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Fernando González. Sí. ¿Quieres decir algo? No. Ah. Y no sabe. Ah. Tu tema. Bueno. No, yo decía algo particular sobre el asunto, sobre cualquier cosa. Sí. Bueno. Bueno, mire, entonces, yo iba a dar tres sesiones. Bueno, de hecho, esta es la segunda. Entonces, la vez pasada, en realidad, lo que hablamos, las horas que estuvimos, fue sobre un método de investigación. En resumen de eso, hablamos de que básicamente es un método que se basa en las interrelaciones, interdependencias ambientales, principalmente humanas, ¿no? Yo soy autor de este libro. Este libro se llama Ecología del Estado de Morelos, un enfoque geográfico. Se lo recomiendo, francamente no porque sea mío, pero pues aquí me lo han comprado mucho en la facultad. Entonces, aquí está explicado el método de investigación que yo presenté la vez pasada. Y prácticamente lo que voy a hablar hoy pues, también está aquí. En la ocasión anterior también les había dejado pasé dos revistas de CONACYT para que hicieran unas lecturas. Una es referente a, digamos, a esto mismo, pero en un artículo de la revista de CONACYT. Y el otro artículo de la revista de CONACYT es un caso concreto de aplicación de este método de investigación que yo uso para la parte occidental de Morelos. Eso es. Entonces, brevemente, por recordar para uno de las palabras que estuvo la vez pasada, esto del método se basa principalmente en las interrelaciones e interdependencias que se dan entre diferentes factores de la naturaleza y de la sociedad. Miren, normalmente cuando se hace un trabajo es muy común, inclusive en estudios de posgrado, de doctorado y doctores muy renombrados, que utilicen los métodos de investigación de encimar documentación simplemente, no sin tener una estructura, un hilo conductor en sus estudios. Eso fue de lo que estoy hablando con mucho detenimiento la vez pasada. A modo de resumen también de lo que hablamos pasada, no se fija bien. Si lo fija bien, tiembla, sí. Y al temblar se sale. No sé por qué tiembla. Lo que hacen es hacer la presión. Ponerle algo. Sí, pero eso es con la mano. Pero ¿Un libro pesado? ¿Eh? ¿Un libro pesado? Bueno, miren, en resumen de lo que les decía yo la vez pasada, yo les comentaba cómo, por ejemplo, un grupo diferente de profesionistas puede, al hacer el estudio de un sistema urbano, por ejemplo, de una región en cualquier parte del territorio, puede advertir diferentes cosas, o sea, depende de su formación profesional, depende de su cultura, depende de su infancia, depende de dónde se haya desarrollado, depende de su ideología, depende de quién le esté pagando. Él advierte cosas distintas en el paisaje, en su área, en su objeto de estudio. Suponiendo que el objeto de estudio fuera, por decirles cualquier cosa, el municipio de Cuautla, ustedes como arquitectos van y por el bagaje de conocimientos que se han adquirido en sus estudios, ustedes ven un aspecto distinto al que vería, por ejemplo, un sociólogo que fuera a trabajar en el mismo problema. Por ejemplo, si dijera, bueno, el asunto es
es arreglar el desorden urbano que hay en el municipio de Cuautla. Bueno, aquí vamos a contratar pues, un grupo de arquitectos de la Universidad de Morelos. Vamos a ver que se hagan un proyecto y luego les decimos a un grupo de sociólogos del CRIM que también se hagan el proyecto. Entonces ellos van a ver cosas distintas y ustedes van a ver cosas distintas. Entonces es lo que estaba tratando de manifestar aquí, en estas figuras. Cada grupo de profesionistas o cada profesionista claramente debe de estructurar un sistema complejo, que fue de lo que yo hablé dentro de los sistemas complejos, que tiene una dinámica, una estructura, un funcionamiento, sistemas. Esto lo estoy diciendo muy brevemente, que es relativo al método. Esos tres subsistemas, por ejemplo, serían el medio físico, el medio socioeconómico y el medio productivo. Estos tres subsistemas están en interdependencia, están en interrelación, están vinculados unos con otros. En general de sistemas, el método está fundamentado en parte en la teoría general de sistemas. Y entonces esto permite hacer proyección de escenarios, por ejemplo, en este caso del sistema urbano del municipio de Cuautla. ¿Qué va a pasar con el municipio urbano del municipio de Cuautla dentro de 5 años? Si en 2 horas y media la vez pasada, en lo que se refiere a un método de investigación. De su ecología y tratando de hacer ejemplos y alusiones que tengan que ver con el desarrollo humano, con la arquitectura y con las cosas que ustedes puedan interesar. Se hablen cuando quieran, por lo que quieran decir en cualquier momento, no se esperen, en cualquier cosa que quieran decir, en el momento en que se exponga, digan, por favor. Bueno, miren, para empezar, el Estado de Morelos no tiene unos límites definidos, no existen. Yo aquí traigo un mapa que ustedes me han operado, como siempre, es el mapa de límites de la Comisión Estatal de Límites, precisamente se llama Comisión Estatal de Límites. Este es un asunto, pues yo considero que ustedes por lo menos lo recuerden, que Morelos no tiene límites definidos. Cada quien hace sus mapas como puede ser. En otros estados, sí. En México, en estados de otros países, algunos quizá, pero por ejemplo en Estados Unidos creo que no. Porque en Estados Unidos los límites son rectos, van de un meridiano a otro, o sea, siguen puntos, coordenadas geográficas. Y aquí no, aquí sigue por ejemplo un río, pero ese río que te hablaron de él cuando se creó el estado de Morelos, no existía la cartografía que existe ahora. O a lo mejor había un árbol en región a partir de ese árbol, o una mojonera que ya destruyeron, o te dicen era el cerro fulano, pero ese cerro ya la cartografía no lo determina de esa manera. Entonces es muy difícil precisar los límites territoriales de Morelos. El año pasado, a finales del año, hubo una convocatoria que lanzó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, precisamente, en coordinación con la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. Se hicieron publicaciones en los periódicos y se invitó a la comunidad a participar para definir el mapa único, decían, el mapa único de Morelos. Pero yo creo que se dieron cuenta que se iban a meter en un problema que no iban a poder resolver y pues, los tiempos políticos ahorita no son como para estar haciendo cuestiones que no son las más importantes para el proceso político del Estado. O sea, como dicen, el orden no está para bollos y dejaron el asunto pendiente. Pero miren, el caso es por ejemplo, son croquis, ¿no? Este croquis es el que hizo Domingo Díez en 1932. Domingo Díez hubo un litigio entre Guerrero y Morelos en esa época. Y Domingo Díez fue el que participó por parte de Morelos. Al final de cuentas, el presidente de Álvaro Obregón firmó un laudo presidencial y determinó que esta parte de aquí es de Morelos. Hay un libro de Domingo Díez, está citado en la bibliografía del libro que yo les acabo de mostrar hace rato. Y entonces lo que es muy grave, por ejemplo, en este caso es que esta carta que hace en 1994 la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos no considera este espacio, que es de Morelos. Es muy común ver mapas que no tengan el límite preciso, en realidad no existe pues, pero esto sí es algo que hay que tomar muy en cuenta porque eso sí está definido que es un espacio que le pertenece a Morelos.
Miren, estos son los mapas que hizo la SACS. Son los mapas forestales que hizo en 1994. En el segundo inventario forestal se ha hecho. Bueno, ¿cómo hacen este hueco? Entonces, eso como morelense, pues, realmente debe de considerarse, ¿no? El croquis B, por ejemplo, es uno que hizo lo que ahora es el INEGI, en aquel entonces era por Dirección General de Servicios Nacionales de Tecnología Informática, pero como ven, pues tiene otra configuración, ¿no? Pero el INEGI en sus cartas, en su cartografía, yo lo he visto muchas veces, ponen una rayita con determinado tipo de puntuación señalando que es la que indica el límite estatal, pero luego abajo te ponen una señalización, una anotación que dice el INEGI no se compromete a que el límite que está marcando sea el oficial, porque es obvio que el INEGI no es una institución que tenga que ver de manera directa con lo que está haciendo el límite, ¿no? Bueno. Entonces, a grandes rasgos ese es el asunto. El concepto es importante sin tener que hablar un poco más de los otros mapas, simplemente saber que no existe un límite definido. Y es que lo que pasa es que muchas veces el estudiante, inclusive el investigador, se enfrenta ante ese problema, porque los límites municipales también no están definidos. Entonces, cuando alguien se lanza a hacer un trabajo de un municipio o de un estado, empiezan a encontrar mapas que no checan, que no son, y es un desorden. Entonces, por lo menos saber que la cosa está así y no... El último es el que ya quedó No, el último, es que el último es el que hizo el maestro Alejandro Tolar, pero no está consensado con las entidades vecinas. Por ejemplo, la Laguna de Zempoala es un caso típico, ¿no? La Laguna de Zempoala, los del Estado de México dicen que son de ellos, y en Guerrero pues, dicen que una parte de Morelos es de ellos. Es un verdadero desastre. Habría mucho más que decir de este tema de los límites, pero si me extiendo más, no hablo de otras cosas que son también importantes que se sepan. A menos que ustedes tengan un particular interés en que sigamos hablando de los límites, pues no habría inconveniente. ¿Cómo ven? El ingeniero Torres sigue actualmente en límite, ¿no? Sí. Sí, pero no solamente es problema, como dice, a nivel del Estado, sino a nivel del municipio. En el municipio de Cuernavaca nosotros contamos con una islita que está acá en Temisco y está reconocida, al menos por los otros municipios de Cuernavaca, decimos que es nuestra. Los de Temisco también están peleando, hay un amparo que ya está perdido, pero bueno. Pero ese sigue ahí el problema. Sí. Sí, hay varios casos. Sí. En Temisco, en Cuernavaca hay varios. Los de Temisco pusieron su coyote adentro, en el polvorín. Hace poquito se estaban definiendo qué colonias eran de Cuernavaca y qué colonias eran de Temisco. Sí, los límites de Cuernavaca, el municipio lo reconoce hasta el puente de Oye. Yo una vez estuve con una comunidad, por ejemplo, de gente de Guerrero, que son de Guerrero, étnicamente son de Guerrero, pero viven en Morelos. Entonces, se van metiendo a Morelos, van siendo guerrerenses en Morelos, pero comunidades, por ejemplo. Y tú en los periódicos, lo ves todos los días, no es muy difícil encontrarte con que en Puebla ya están los ejidatarios armados contra los de Tela del Volcán, porque el territorio agrícola está en discusión. Entonces, desde todos los días. Contra la charla también. La charla también. Bueno. Por lo menos, pues tener una idea más o menos de cuáles son las dimensiones del Estado, ¿no? Más o menos qué extensión tiene y sus límites. Esto sí está hecho sobre la base de los trabajos del ingeniero Tolar. O sea, la extensión de los límites están marcados ahí. Y las dimensiones. El único límite que parece que sí está muy claro es el del Distrito Federal. Es uno de los que son más definidos.
este mapa no sé por qué lo veo así, porque en realidad los límites con el DF siguen líneas rectas. Quise hacer por la escala del mapa que se ve así, pero siguen líneas rectas. ¿Cuánto mide el Estado? Hay que ver el problema. Apenas nosotros tuvimos una reunión con el ingeniero Tola y nosotros estamos manejando la S4900 y el arquitecto Zúñiga, que estuvo trabajando en catastro, nos decía que están en 5200. Que nunca pudimos ponernos de acuerdo porque ellos no tienen fuentes confiables, nosotros tampoco, al menos en el municipio de Sonora. Sí. Alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados, digamos, más o menos 5.000 kilómetros cuadrados. O sea, no se puede saber tampoco cuánto mide porque no se saben los límites, pero más o menos 5.000 kilómetros cuadrados. Bueno, de hecho, en este momento voy a entrar en la parte central de esta sesión, en la parte geológica del estado de Morelos. En la... Bueno, vamos a ir por no sé Sí. si lo vamos a ver. Yo tengo por ahí un dato que dice que hay unos como polígonos basálticos acá en el Salto de San Antonio. Sí, sí, lo sé. Que la única referencia, unos similares existen en el estado de Hidalgo. Sí, lo sé. Sí, en San Miguel Rey. Sí, yo estaba ahí, también aquí. Pero sí es el dato real. Sí. Que en Morelos es el único. No es el único, porque por ejemplo en el otro salto también hay, en el Salto Chico. Y también he visto acá en Palmira, en las cascaditas que hay en Palmira. También. ¿Es en donde es? Porque ese dato sí lo estábamos nosotros buscando. En Palmira, donde está el fraccionamiento. ¿Se dan cuenta de las guacamayas? No, donde están unas muñecas. Hay unas muñecas allí, o había unas muñecas grandes, unas monas, en el fraccionamiento que está ahí, donde está el tecnológico de Monterrey. O sea, el que sube hacia arriba donde está la iglesia. Sí, en ese fraccionamiento, pero más bien hacia abajo, Ya. donde hay unas monas. Sí, ya sé dónde. Por ahí, yo por ahí. Hay un río en casa allí. Hay un río, pero sí. claramente. Sí. De hecho, en las diapositivas que yo traigo aquí, pero que no vamos a poder pasar por la falta de foco que no sirve, traía las diapositivas de los basaltos, columnas, precisamente que hay en... Bueno, prismas basálticos, columnas. Ok, Santo Chico, Santo Grande y acá en Palmira. Sí, sí, he visto aquí en Morelos. Santo Chico, Tatenango. No, Santo No. Chico es en... No. ¿Dónde está Santo? Donde está el pabellón de la Lona. Va a ser el puente Ribereño. Le llaman ahora el paseo Ribereño. Es San Antón, es en Santo Chico. Sí. No, otra parte de eso. Exactamente. Sí. Ok. Sí. Bueno, yo la vez pasada les había hecho mucho hincapié, inclusive en la lectura que les dejé, en el aspecto de que estos temas que yo voy a mencionar, aunque los voy a mencionar de uno por uno, lo voy haciendo en forma interrelacionada, interdependiente, porque de esa manera es como se forman los paisajes en la naturaleza, así se establecen los ecosistemas, se dan por vinculaciones que hay entre los factores ambientales, que son la roca, el relieve, el clima, el agua, el suelo, la vegetación y la fauna, incluido el hombre. Entonces, miren, por ejemplo, esta figura que está aquí es como la historia geológica de una parte de la evolución, porque estamos aquí señalando a partir simplemente del Cretácico, de hace 136 millones de años. Aquí está marcado, 136 millones de años. Pero yo voy a ir un poquito más atrás ahorita. Miren, imagínense que piensen que estamos en un teatro de la naturaleza, que estamos sentados en el teatro y que de repente se dispara un telón de fondo, disparan las cortinas
y aparece un escenario natural, pero prácticamente vacío. Y piensen que estamos hace 5.000 millones de años. Imagínense que estamos en este teatro de la naturaleza hace 5.000 millones de años. Realmente que no se va. Y entonces esos 5.000 millones de años los vamos a comparar con un año actual, con 365 días. O sea, yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, de 4.500 a 3.000 millones de años, abarca un periodo de 365 días a 219 días. Yo voy a hacer el equivalente de 4.500 millones de años a un año actual. Entonces, de 4.500 a 3.000 millones de años ocurre lo que en geología se ha denominado era azoica, la era sin vida. Entonces, en esa época, la Tierra tenía, voy a ir rápido para no perder el detalle más importante. En esa época, hace 4.500 millones de años, la Tierra era como el Sol, prácticamente, cuando se empezó a formar, bueno, de acuerdo a una teoría, ¿no? Esto, para ser cierta, nadie lo sabe. Pero, en ese proceso, en ese periodo de 365 a 219 días, de 4.500 a 3.000 millones de años, la Tierra se enfría lo suficiente como para permitir que el vapor de agua que existe en la atmósfera se precipite y empiece a llenar las partes más bajas, empieza a formar mares, océanos, ríos, lagos. Pero entonces, en ese escenario de la naturaleza que yo les decía, en ese teatro ambiental, empiezan a aparecer los actores del escenario, los que van a actuar en lo que nosotros vamos a tener como escenario. Entonces, esta tierra que se empieza a enfriar, que empieza a solidificarse una corteza, empiezan a formarse las rocas. Al enfriarse la tierra, la parte más externa empieza a ser como una costra, como una nata que empieza a tomar una cierta forma, las rocas. Entonces aparece la roca, el relieve, y hace 3.000 millones de años, cuando la tierra se enfría lo suficiente y empieza a llover, entra en acción el otro actor, que es el agua. Entonces ya tenemos 3 actores. Estos 3 actores yo voy a mencionarlos con mucho detalle porque son fundamentales para el conocimiento de los paisajes naturales, de los ecosistemas, que son los que dan sustento de alguna manera al desarrollo humano, donde se desarrollan las actividades económicas humanas. Agua, roca y tierra. Primero la roca, el relieve, cuando se solidifica cuando se hace la corteza de la Tierra. Imagínense que esto está hace 4.500 millones de años dando vueltas, y estas vueltas son de oeste a este, o sea que son así está girando. Y se está enfriando, porque tenía una composición semejante a la del Sol, en donde el hidrógeno se transformaba en helio, y eso despedía energía, despedía radiación, pero se enfría lo suficiente de tal manera que se hace una costra, la corteza terrestre. Después de la corteza terrestre haremos lo que es el manto y más en el centro del núcleo, son esferas concéntricas que hay. Esto tiene un radio de 6.371 kilómetros y la corteza terrestre tiene un promedio de 35 kilómetros. Estamos hablando de una parte muy delgada, realmente, la corteza terrestre. Entonces, siguiendo con el ejemplo hipotético que yo les planteaba, hace 225 millones de años, que corresponderían a 16 días, y esto corresponde a un periodo que se llama Triásico, de la era Mesozoica. Esta era tiene periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, pero en este periodo de hace 225 millones de años, que serían 16 días, de acuerdo al ejemplo hipotético planteado, particularmente en lo que ahora es la República Mexicana y Morelos, ocurren lo que se llaman transgresiones y regresiones marinas. O sea, el mar empieza a invadir la parte continental, es una transgresión, luego se regresa y una regresión. ¿Esto por qué ocurre? Porque ocurre por múltiples factores, entre otros, por ejemplo, cambios climáticos que puede haber. Estos cambios climáticos también pueden dar
a su vez por múltiples factores, como puede ser un volcanismo excesivo en un momento dado, que puede llenar la atmósfera de partículas y impedir que llegue la radiación solar hasta la superficie, pero puede ser también, esta corteza terrestre está formada de placas, se llaman placas tectónicas gigantescas, que se están moviendo. Son como, piensen que si por ejemplo en un recipiente con agua se ponen bloques de madera de diferentes densidades, hay unas partes que están más arriba que otras, pero al final de cuentas son placas, ¿no? Unas se hunden, otras se levantan. Es un proceso de lisostasia. Entonces tiene mucha relación con la presencia de volcanismo también, de temblores. El caso es que había regresiones y transgresiones marinas en esa época, hace 16 días. Bueno, pero ya entrando un poco más cerca y más en lo que atañe a la zona de estudio que es Morelos en este caso, en el periodo Cretácico, hace 136 millones de años, correspondería a 5 días. Entonces, aparece en estado de muertos, como en la actualidad conocemos, en su extensión. Hay un movimiento pirogénico de ascenso. El estado de Morelos se levanta, y queda por encima del nivel del mar. No, sí. Entonces, queda un territorio compuesto principalmente por rocas sedimentarias. Miren, esto de las rocas para ustedes como arquitectos realmente es muy importante conocerlo por el sustento que da no solo al paisaje geográfico natural, sino al paisaje geográfico cultural, a las construcciones, al desarrollo de sociedades, al desarrollo de poblaciones. Entonces, miren, todo esto, aquí tenemos Morelos, por ejemplo, este es Cuernavaca. Si quieren, acérquense un poco más para que y nos concentramos un poco en esta carta, para que aprecien un poco más el detalle. Aquí, todo lo que se ve en color verde, todos los tonos de verde, son rocas calizas, son rocas que antes de que Morelos se levantara, antes del Cretácico, antes de 136 millones de años, antes de 16 días, de acuerdo a ese ejemplo hipotético, como esto era todo un mar, se han encontrado espesores de roca de varios kilómetros de profundidad de estas rocas sedimentarias de origen marino. Son resultado de la acumulación de sedimentos y de la caída de animales que tenían caparazones de carbonato de calcio, como los bivalvos, los crustáceos, y formaron kilómetros de espesor en el fondo de antiguos mares durante millones de años. Entonces esto se levanta y aparece una plataforma plana, pero de pura caliza, plana, en esa época, en la era mesozoica, en el periodo Cretácico. Entonces, después de eso, vienen los movimientos que son de compresión. Entonces, por ejemplo, teníamos ese movimiento que era pirogénico de ascenso, que dejó por encima del nivel del mar al estado de Morelos, pero también había movimientos en este sentido, movimientos de compresión. Son movimientos pues lentos, normalmente de millones de años. La vida del hombre no los alcanza a ver. A veces sí, a veces son bruscos, pero por ejemplo, esto que está aquí es la sierra de Xochicalco, es la más antigua. Entonces esto aquí se plegó el territorio.
luego formó esta sierra, Xochicalco. Pero lo mismo sucedió con toda esta sierra que está aquí, que es la sierra de Yautepec. Este es aquí está San Andrés de la Cal, este es el cerro que algunos le dicen La Corona. Este es el cerro propiamente, bueno, aquí está el Cañón de Lobos, este es el cerro propiamente de Yautepec, el Cerro Negro, de Benilcingo. Entonces todo esto es un pliegue. Estos son otros pliegues también, son plegamientos, pues. Son las montañas, sierritas pequeñas que dividen al valle de Cuernavaca del valle de Cuautla. Son pliegues. Todo esto. Aquí tenemos, por ejemplo, el pliegue de Santa María, que está al este de Tlaquiltenango, y este es el pliegue de Jojutla, el cerro de Jojutla, también es otra montaña de plegamiento. Son montañas plegadas, cretácicas, calcáreas, plegadas porque se pliegan, cretácicas, pues son del Cretácico, y calcáreas porque son de rocas principalmente calizas, ¿no? De carbonato de calcio. Entonces, miren, en geología yo creo que deben de poner atención como arquitectos en el sentido de que en Morelos hay aproximadamente 23 unidades de roca. Eso verdaderamente es algo que les puede ser muy útil saber y aprender, porque ello dependen muchas otras cosas más. Muchas otras cosas más desde el punto de vista ambiental. Esto es la base de lo que existe en la naturaleza. O sea, si alguien quiere estudiar el medio ambiente, cómo se han desarrollado los paisajes en la entidad, por qué en determinado lugar hay bosques, por qué en determinado hay selvas, por qué en otro lugar hay un río, por qué en otro lugar hay un lago, por qué en otro lugar hay determinado tipo de hidrología superficial, determinado tipo de hidrología subterránea, determinado tipo de suelos, cómo se vincula el suelo con la vegetación. Si no se tiene el conocimiento geológico es muy difícil. Todas estas líneas así que aparecen, todas estas líneas en... Estas líneas que están aquí, todas estas líneas que están aquí son fracturas. Son fracturas. Fallas, por ejemplo, es esta. Aquí sí hay una falla. Tiene otra simbología. Son líneas como esta, pero que tienen unos como piquitos. La fractura es cuando hay una, digamos, como roturas, ¿no? Esto es difícil de advertir a simple vista, ¿no? Se ha visto con fotografía aérea, por ejemplo. Pero también tiene muchas relaciones con otros aspectos, por ejemplo, con el tipo de escurrimientos, influye mucho. Todo esto que está aquí, lo ves muy fracturado, todo esto. Otras partes, ¿no? Estas rocas principalmente se fracturan más. Estas de este color son de otra época, son ígneas, extrusivas, ácidas. Estas de aquí. Bueno, entonces les decía yo de la importancia que tiene el conocimiento de la geología, de las rocas, de las unidades de roca para el arquitecto. Esa parte verde es todo Esto de aquí es todo lo que se conoce como piedemonte, es un piedemonte propiamente dicho. La palabra francesa que utilizó un investigador mexicano que lo estudió y lo precisó en cuanto a su origen y en cuanto a su estado actual, utilizó la palabra glacis, pero es propiamente un piedemonte. Propiamente un piedemonte es una parte inclinada que es resultado de la caída de materiales de los volcanes de Zempoala que han caído y han formado este piedemonte. Entonces les decía yo de la importancia que tiene el conocimiento de estas estructuras simplemente por los materiales de construcción que ofrece. Cada unidad de roca tiene un uso distinto, una belleza diferente, un valor también y símbolo, una calidad y una utilidad variable. Entonces decía yo
Pues tipos de rocas hay un montón, pero pues básicamente se divide en tres grandes grupos, ¿no? Lo que son las rocas ígneas, lo que son las rocas sedimentarias y lo que son las rocas metamórficas. Aquí, por ejemplo, en esta carta que estamos viendo aquí, podemos ver que en Morelos predominan las rocas pues, ígneas. Lo ígneo es todo esto, son estos colores, estos también, estas también, nomás estas son ígneas intrusivas. ¿Pero son por el volcán? Los volcanes son estos, principalmente, que tienen esta simbología. Hay 73 aquí, en esta cartografía. Hay 73 volcanes. Hay más, pero dentro de Morelos contamos 73 volcanes. ¿Y esta es la diferencia de estos nombres? ¿Cuál? Esta rosa. Es, ¿Cuál es la diferencia? mira, estas rocas de aquí se llaman rocas ígneas extrusivas, al igual que estas. Son ígneas extrusivas. Extrusivas porque salieron, cuando hace erupción un volcán, salen a la superficie, se derraman, se desparraman, ¿no? Y estas son ígneas intrusivas, ácidas. Bueno, ígneas intrusivas, vamos a dejarle hasta ahí, porque se enfriaron en el interior de la corteza terrestre. O sea, no alcanzó a salir el volcán, se enfrió adentro. Iba a salir, iba a haber un volcán, había un conducto, había una chimenea volcánica que estaba conectada con una cámara magmática. Las cámaras magmáticas están ubicadas en el límite entre la corteza que yo les hablaba y el manto, o sea, aproximadamente a 35 kilómetros de profundidad, más o menos. Entonces había un conducto o alguna chimenea que iba a provocar la salida de una erupción volcánica en este cerro, que es el Cerro del Mono, Cerro del Peñón de Jantetelco, todos conocemos. ¿Quién no conoce el Peñón de Jantetelco? El Chalcatzingo. Y estas otras son las sierras las sierras del Camello, donde están también las ruinas anteriores del Chalcatzingo también. Por aquí pasa la carretera del medio. Entonces son rocas que se enfriaron en el interior, pero el exterior, lo que le rodeaba, se erosionó, se desgastó. Entonces esto fue quedando, fue siendo exhumado. ¿Eso está árido? No tiene que ver con lo árido, ¿eh? No, lo árido tiene que ver más bien pues con otras condiciones, ¿sí? Por ejemplo, donde más llueve es en la parte norte, ¿no? De Morelos, la parte más húmeda de todo Morelos. El principal criadero de lluvias se encuentra pues, precisamente en el sur de San Juan, en lo que es el Tepeite. Es la parte más alta. En este mapa de aquí, que es de altimétrico, cada color aquí está representando una altitud distinta del terreno. Esto amarillo es lo más bajo, por eso hacia acá fluye la mayor cantidad de agua. Esto es lo más alto, es donde más llueve. Aquí está el criadero principal de nubes, según lo definió un meteorólogo mexicano, Jauregui. Entonces, fíjate cómo la distribución de la altimetría, te estoy diciendo todo esto para tratar de hacer alusión a lo que tú señalaste, en el sentido de que si por aquella razón de las intrusiones era árido, te voy a tratar de decir que no y por qué razón, eso es a lo que voy. Entonces, si te das cuenta, esta parte es la más baja. Pues ¿hacia dónde escurre el agua? Siempre. Esta parte es lo que se denomina una depresión relativa. Es una depresión relativa porque está hundida en relación con las tierras que le rodean. Se puede decir una depresión absoluta si estuviera por debajo del nivel del mar, pero no lo está. Está por encima del nivel del mar, pero sí está por debajo de las tierras que le rodean. Entonces el agua fluye hacia allá. De todas las cuencas, este mapa que me quitaron, tiene la... Aquí ves la distribución de las cuencas.
Cuencas hidrológicas. ¿Sí saben qué es una cuenca? Una cuenca es un área de captación. ¿Me entiendes? No, ahorita lo quitamos, ¿no? Si quieres no te molestes. Tiene una hoja que no le sirva. Pues queda mira. Cualquier hoja. Pero bueno. Mira. Miren, esto que están viendo ahí de las cuencas, hagan de cuenta que el territorio de Morelos está así, ¿no? Está arrugado. ¿Se me explico? No es un relieve plano. Entonces, aquí donde ven ustedes una cuenca, ¿dónde diferencian una cuenca de otra? A ver, diferencia una. ¿Dónde hay otra? Podría ser esta otra. Para acá ya hay otra cuenca. Esta sería una cuenca, tendríamos otra cuenca. Esto es lo que tenemos aquí, son huecos, ¿no? Entonces, fíjate cómo está escurriendo casi toda el agua hacia acá, hacia esta parte. Entonces, ¿cuál zona vas viendo tú que es más húmeda y cuál zona es más seca? ¿En cuál llueve más? En las partes altas. ¿Por qué llueve más? Porque es el clima más templado, que los vientos suben, se condensa el vapor de agua que lleva, se precipita. Entonces, esta cuenca de acá es la más seca. Es donde está esta parte que tú decías. En Morelos hay 4 acuíferos. Está el acuífero del Valle de Cuernavaca, el acuífero del Valle de Zacatepec, el acuífero del Valle de Cuautla y Oaxtepec y el acuífero del Valle de Xochapán-Tepalcí. Y este acuífero es el único de los 4 que está en desbalance hidrológico. Entonces, yo con eso más o menos te diría esto de por qué es más árido en esa parte, ¿no? Pero si no tienen inconveniente, seguimos con esta parte de la roca. Son 23 unidades de rocas. Más o menos. Eso es muy importante. Qué bueno que me lo recordaste. Decía yo que había 3 tipos de roca principalmente. Ígneas, que son más sedimentarias, metamórficas. Solamente en Morelos hay esta que está aquí. Bueno, las ígneas, ¿cuáles son? Las volcánicas. Es muy fácil realmente, ¿eh? O sea, con 1, 2 o 3 salidas al campo con un buen geólogo, se aprende mucho porque fácilmente puedes distinguir cuál es la ígnea, cuál es la sedimentaria, cuál es la metamórfica. Inclusive puedes ver las unidades de roca con relativa facilidad. Ahora, de esas 23 unidades de roca que hay, por ejemplo, fíjense ustedes cómo, digamos, por decirles algún ejemplo, esto que está aquí es las sierras de Tepoztlán, que se denomina Formación Tepoztlán. Es una unidad de roca, Formación Tepoztlán. ¿Por qué? Así la definieron. ¿Pero por qué la definieron? Porque es distinta a las demás. ¿En qué es distinta? Es distinta en su composición mineralógica, es distinta en su edad, es distinta en su formación, cómo se creó, cómo se originó. ¿Y esas diferencias para qué nos sirve conocerlas? Para mucho, para muchas cosas. Por ejemplo, fíjense, simplemente, si ustedes ven por ejemplo, este mapa, esta carta que esta es una carta de suelos. Este es un mapa de suelos. Tiene una clasificación edafológica también. Si ustedes, aquel mapa que está allá, el de la derecha, que es la carta geológica, es esta misma, nomás que reducida. Esa de ahí, la de la derecha, es una carta geológica, pero reducida. Si ustedes esa carta que está ahí, la enciman en esta, la ponen encima, van a ver cómo, no exactamente, pero sí
claridad se advierte cómo donde hay un determinado tipo de roca, hay un determinado tipo de suelo. Si usted me dice que eso no es muy importante para el entendimiento de la forma en la que se estructura la naturaleza, pues yo diría que sí, francamente. Entonces, por eso, por lo que les insisto, es que es muy importante que conozcan esas unidades de roca que hay como arquitectos. Ahí se van a sustentar las construcciones que ustedes han aumentado puedan proyectar. Por ejemplo, para decir, porque es una zona muy pequeñita, que se llama, yo caminando. Ajá. ¿Es esto en Yo pregunto también. Sí, es un pequeño punto, ¿no? Ajá. Pero dice que tiene dos barrancas, está flanqueada por dos barrancas. Sí. No sé exactamente la extensión, pero realmente que pueden ser dos o tres, pone 4 manzanas entre las dos fallas, entre las dos. Dos barrancas. Entre las dos Dos barrancas. Para el túnel. No son fallas, ¿eh? No son barrancas. Son barrancas, propiamente dicho. Sí. Sí, ahí para, digamos, estudiar esta zona se puede determinar el tipo de roca, la edad misma de la formación. Sí. Todo eso para concluir en la vegetación, concluir en clima, o sea, hacer toda la relación de la información que yo tengo, como diagnosticar, cómo utilizo. A ver, vamos a ejemplificar con el caso. ¿Cómo? No sé si los demás entendieron lo que yo entendí de lo que Úrsula me está planteando. O sea, yo le entendí que en su caso particular, de su área de estudio que está teniendo, ¿para qué le puede servir en un grado conocer el tipo de roca que hay, cómo se formó y para qué también le va a servir y además cómo va a encontrar las relaciones que tiene la roca con los demás factores que estructuran el todo de ese lugar? Mira, esto sería, yo lo haría de la siguiente manera. Yo lo que estás estudiando, yo lo conceptualizaría como un sistema, como lo planteamos en la vez anterior, para poderlo tener en forma organizada, en todo. Ahora mira, Tlaltenango está, esto es Cuernavaca. Acérquense un poco más para acá, por favor. Si somos tan poquitos, vamos a aprovechar para... ¿Apago el proyecto? Sí, por favor. Sí. Bueno, no, porque veo la... Bueno, así, y después si lo queremos lo prendemos. Gracias. Porque sí lo estoy ocupando, ¿eh? Sí lo estoy viendo y sí me está sirviendo. Bueno, miren. El área del trabajo de Úrsula se encuentra aquí en Cuernavaca. Esto que está aquí es la barranca que da origen al Salto de San Antonio. La barranca que está aquí. Vamos a ver. En Morelos, brincándonos muchas otras etapas, pero señalando esto que está aquí. Imagínense que abajo de todo hay esto verde. Son calizas, como yo les decía. Pero, mejor si préndele porque si lo voy a ocupar. Todo esto que está aquí cubrió a lo demás. Lo cubrió. Le cayó encima a esto. Todo esto es volcánico, son volcanes. Todos estos volcanes, el material que ha caído ha llegado hasta acá. Estas son coladas de basalto que llegan hasta Zacatepec, hasta Tlaltenango. ¿Han visto los mezcales que hay por ahí? Son coladas que han entrado. Entonces, entre tanto volcán, unos de ellos son los de Zempoal. Aquí está el Parque Nacional Lagunas de Zempoal. Aquí hay muchos volcanes. Por ejemplo, en esta parte simplemente hay 1, 2, 3, 4, 5. En este pedacito. 6, 7, 8, por ejemplo. Entonces, esos volcanes que están ahí se formaron en el Plioceno.
se formó lo que se llama la andesita Zempoala. Esa es una formación geológica, la andesita Zempoala. Ya les decía yo, por ejemplo, una de ellas es la formación Tepoztlán, que se advierte perfectamente, ¿no? Ustedes ven un cerro de Tepoztlán y es incomparable. Ahora, los volcanes de Zempoala son de andesita, es una roca ígnea, extrusiva también. Estos volcanes se formaron en el Plioceno hace 13 millones de años. Hace 13 millones de años hubo erupciones volcánicas. Y hace 1 millón de años, en el Pleistoceno, hace 1 millón de años, muy reciente esto, pues casi podría decir que antes, te podría decir que antes de ayer, de acuerdo al ejemplo hipotético planteado que teníamos, hace 2 horas. ¿Y hace cuánto? Hace 1 millón de años. Hace 1 millón de años. ¿Se recuerdan ustedes que el Pleistoceno se caracteriza por glaciaciones? Esas glaciaciones había momentos un poco más cálidos, otros de mayor enfriamiento, que tenía pues efectos múltiples, ¿no? En la fauna, en la flora, la estimulaba a cambiar de lugar. Pero para el caso que nos ocupa, lo interesante es que en los periodos fríos glaciares, el agua que entraba a las grietas de las rocas, que ya tenían 1 millón de años, digamos que tenían, ¿cuánto habíamos dicho? 16 millones de años desde que se formaron. 13 millones de años, perdón. Ya las rocas estas de los volcanes, después de 12 millones de años que han pasado, pues estaban intemperizadas. ¿Sí recuerdan qué es el intemperismo? Como arquitectos, por ejemplo, ustedes hacen un edificio, lo pintan y lo dejan 100 años, pues se empieza a derruir, ¿no? A los 10 años la pintura se hace pedazos, a los 20 años se empieza a desgastar, se empieza a intemperizar, se intemperiza. Todas las rocas también de las montañas se intemperizan físicamente cuando solamente se desintegran y químicamente cuando se cambia su estructura química de la roca. El caso es que en esas rocas de Zempoala, en los periodos fríos de las glaciaciones, el agua que entraba a las hendiduras de las rocas, a las grietas que estaban previamente intemperizadas, el agua al congelarse se expande y las resquebrajó, las desintegró, las tenía muy desmoronables, por decirlo de alguna manera. Y cuando había lluvias, y aparte el efecto de la gravedad y del viento, tiraba el material. O sea, la montaña se estaba cayendo, como ocurre ahorita en la que se están deshaciendo, pues. Están formando una montaña, están creando otras. Entonces, al caer todo ese material de allá, cayó y formó esto que está aquí. Esto que se llama, decía yo, glacis de Buenavista o piedemonte de Buenavista, que es donde está Tlaltenango. Es el glacis de Buenavista, es donde vivimos, pues es donde está Cuernavaca propiamente. Entonces todo ese material que cayó es de arenisca y de conglomerados, son areniscas y conglomerados que forman precisamente lo que se conoce como formación Cuernavaca, es otra formación. Las diapositivas que yo traía, pues, ahí están, podemos volver a ver porque vienen fotos de las rocas y de las formaciones, por ejemplo, en el caso de las rocas. Es uno de los temas que se tratan. Entonces, cuando cae este material, estas areniscas y conglomerados, deja de ser una roca, es una roca ahora sedimentaria, son sedimentos, y encuentra esta sierra, que les había dicho que es la sierra de Xochicalco, ¿se recuerdan? Es la más antigua sierra que se formó a inicios del Cretácico, hace 136 millones de años. Se encuentra esto y entonces esto se empieza a llenar, se empieza a llenar. Pero llega un momento en que lo llena, que lo pasa y lo tira hasta acá, cae hasta acá. Eso no lo estoy inventando yo,
escribieron geomorfólogos, geólogos, yo lo he leído y lo he interpretado, ¿no? O sea, no crean que son cosas. También como son cosas que hace tanto tiempo, pues también son a cierto punto, pues ideas, proyecciones que tiene el humano que se abstrae del pensamiento y piensa, ¿no? Cómo puede haber sido el escenario geológico, geomorfológico, paleogeográfico, digamos en una palabra Pero ¿cómo anterior. A mí se me hace así, luego como pensar de que extensión es tan grande, como tanto detalle, ¿no? De los suelos y todo. Y digo, o sea, vemos áreas grandes, pero si te pones a ver, pues este pedacito. Sí, pues depende mucho de la escala, ¿no? Pero mira, esto que te digo es que realmente sí tiene lógica. Lo que te digo tiene lógica, porque por ejemplo, esto que estás viendo aquí, que es la Sierra de Tepoztlán, si tú te le quedas viendo y piensas, ves perfectamente cómo está inundada por las otras rocas. O sea, la están tapando, la cubrieron, se ve. Estas están incrustadas, están metidas. Entonces es lógico, porque se sabe que estas son más viejas. O sea, el saber la edad de la roca lo pueden determinar, ¿no? Por los isótopos radiactivos que estudian esta gente. Entonces, esto se advierte perfectamente que está inundado, están dentro de lo que les cayó encima. Por ejemplo, todo esto que se ve aquí amarillo son suelos aluviales, o sea, son resultado del desgaste de todo lo demás, se van formando suelos. Esto también se ve, o sea, no es muy difícil de imaginárselo, ni de creérselo, tiene mucha lógica. Esto que les estoy contando, pues también la tiene. Porque son rocas que seguramente vinieron de acá porque derivan de ellas. Bueno, pues cuando llueve, simplemente los periodos normales de lluvia, Tlaltenango es un verdadero río. Sí, pues imagínate todo lo que trae, todo lo que trae. Mira, por ejemplo, hay un estudio del Popo, del Popocatépetl. El Popo está por acá. Aquí está parte de Iztapopo, ¿no? Hay un estudio que dice que son nucleofísicos de la UNAM que hacen un estudio y ellos advierten y demuestran que lo que es el Popo ahorita es la cuarta vez que está ahí. Ya se ha caído por erupciones volcánicas, pero fuertísimas, erupciones peleantes que le dicen, y te demuestran que por acá, por Azochiapan, por Puebla, hay rocas gigantescas también que solamente pueden haber caído como resultado de una erupción volcánica en un lugar distante como el Popo, y además tiene todas las características, todos los indicios de que vienen de allá. Entonces, pues es gente que tiene pues, estudios, doctorado, y que se dedican a eso toda su vida, entonces te lo dicen, te lo escriben, te lo demuestran, y al leerlo, pues, te digo, no es tan increíble, ¿no? El asunto. Bueno, volviendo al caso de Tlaltenango, el tema de Úrsula para simplificarlo. Fíjense, este relieve, vamos a hablar ahora un poco de relieves. Hemos estado hablando de rocas, ¿se acuerdan? Pero también estaba el relieve, que es otro de los factores que al interrelacionarse van dando características al paisaje, características particulares. Fíjense, hay tres tipos de relieves grandes, o sea, tres unidades de relieve principales. El relieve que se llama relieve endógeno, otro relieve que se llama endógeno modelado y otro relieve que se llama relieve exógeno. El relieve endógeno es aquel que es resultado de las fuerzas internas de la Tierra, como cuál, por ejemplo, esto que veíamos aquí, estas montañas ígneas, intrusivas, exhumadas. ¿Por qué es endógeno? Porque fue una fuerza interna de la Tierra la que la creó. ¿Qué otro relieve endógeno podríamos pensar? Por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí. Como decía hace rato, es una falla. Es una parte de la Tierra que se levantó. Se ve, yo tengo una perspectiva en donde se ve el escalón de falla. Entonces es también un empuje interno de la Tierra que hace que se levante y se forme una montaña. Es otro relieve endógeno. Todos los volcanes que están acá arriba, los 73 que les dije en Morelos, son relieve endógeno. Todo esto que está aquí, que también son rocas volcánicas,
también el relieve endógeno. Ahora fíjense la diferencia entre el relieve endógeno y el endógeno modelado. El relieve endógeno modelado es aquel que, además de que es endógeno, o sea, producto de una fuerza interna de la Tierra, ya ha sido modelado por las fuerzas externas o exógenas. ¿Cuáles son las fuerzas exógenas o externas? La lluvia, el viento. Entonces, un relieve endógeno es aquel en el que al verlo podemos advertir su estructura casi original. Si vemos, por ejemplo, la montaña de Tres Marías, que está, el cerro de Tres Marías que está aquí, pues lo vemos casi original. Además, la vegetación que lo cubre enmascara la forma de relieve e impide su desgaste. Es un relieve endógeno, tal cual. Pero si vemos, por ejemplo, todo esto que está acá, lo que conozcan la Sierra de Huautla, Sierra de Tezapotla, que es una sierra ígnea, endógena, ya no se ve la estructura volcánica, ya no se ven los volcanes, no se ven los conos. Entonces, por eso es relieve endógeno modelado, ya está tan desgastado que no se aprecia perfectamente que sean volcanes. Todo esto va a colación de esto que estamos hablando. ¿Cómo lo clasificarían? Desempuala un relieve endógeno, indudablemente, porque es un relieve producto de la actividad volcánica en el interior de la Tierra que da lugar a los volcanes. Modelado o no, tendríamos que ver qué tan desgastado está. Para mi gusto es un relieve endógeno, no modelado. Que está aquí, que es donde está Cuernavaca, ¿cómo lo definiríamos? ¿Como un relieve endógeno o como un relieve endógeno modelado o como un relieve exógeno? ¿Qué fue lo que le dio origen? Las fuerzas externas de la Tierra, el aire, el viento, el agua, la erosión, o fue un empuje interno de la Tierra o el tectonismo, o plegamientos. El modelado. Exógeno. Es un relieve exógeno, pues también modelado, está modelado, pero es exógeno porque es resultado de la acción de las fuerzas exógenas, externas de la Tierra. Entonces, ahora, otra cosa que podemos agregar a este relieve en particular es el estado en el que se encuentra, el estado de desgaste en que se encuentra. Cuando se formó, seguramente no estaba tan lleno de barrancas como ahora. Claro, debe de haber escurrimientos, pero estas barrancas, ¿de qué son resultado? ¿Mande? De la erosión hídrica, de la erosión que ocasiona el agua, los ríos. Cada vez el río va escurriendo y cada vez va siendo más y más hondo el cauce, ¿no? Como si fuera un serrucho, va cortando. Entonces, esto está en proceso de desgaste, está en proceso de desintegración. Ahí traigo también una diapositiva donde van a ver cómo el proceso de cuando se forma una red de drenaje. Aquí hay una red de drenaje, cantidad de barrancas que se van uniendo una tras otra y van formando una red. Cosa que, fíjense, no ocurre acá. Acá no hay red de drenaje, acá no hay ríos. Hay escurrimientos espontáneos, pero el agua se infiltra tan rápidamente que no hay una red de drenaje. ¿Por qué? La geología también nos da la respuesta. Es esta parte de aquí, la parte norte de Morelos, es como una esponja. El Tezcal también. El Tezcal que lo tenemos exactamente... La Manchana, aquí está. Pues aquí está. Es el Tezcal. Forma parte de esa zona que te digo. Es zona realmente de recarga de acuíferos. Hagan de cuenta que Morelos está así, ¿no? en esta situación, prácticamente. Realmente así está. La parte alta, digamos que las cabeceras de las cuencas, el talud y las planicies de las cuencas. Entonces, en la parte alta, las cabeceras de las cuencas, las cabeceras de estas cuencas hidrológicas, su geología está constituida por rocas ígneas, extrusivas, básicas y ácidas, que le dan unas características de permeabilidad extraordinarias.
la presencia de estas rocas, al desintegrarse, al erosionarse, han dado lugar a la formación de estos suelos. Son suelos andosoles y litosoles. Andosoles son suelos derivados de cenizas volcánicas. Fíjense cómo van las relaciones, la interdisciplina, la interdependencia, la vinculación. Para allá voy. Son rocas ígneas exclusivas que dan lugar a estos suelos, andosoles y litosoles. Esos suelos, que son estos que tenemos aquí en la universidad, ¿qué tipo de vegetación sustentan de manera natural? Bosques de pinos, bosques de climas templados. ¿Por qué hay clima templado aquí? ¿Por qué no hay un clima cálido, árido? Porque está alto, porque hay una zona montañosa. Fíjense en la relación altitud, porque si no fuera alto esto, tenemos un clima cálido, estamos en la zona térmica tórrida del planeta. No estamos a altitudes como las de Europa Occidental o Estados Unidos y Canadá, que aunque estés al nivel del mar, hay pinos al nivel del mar. Aquí lo que le da la característica al tipo de vegetación es la altitud, pero se relaciona con el tipo de suelo, el andosol, que se relaciona a su vez con el tipo de roca. Y eso se relaciona a su vez con las precipitaciones altas que tenemos por altitud. Y entonces aquí tenemos la zona de recarga de acuíferos. Es que estas cosas los arquitectos realmente deben de tenerlas muy presentes porque pues en sus manos está el desarrollo urbano prácticamente. Y el desarrollo urbano pues es uno de los asuntos que más ha alterado los paisajes naturales de la entidad. La agricultura nómada es otro problema, ¿no? La ganadería desordenada. Pero el crecimiento urbano industrial no se queda atrás. Entonces, si el arquitecto no toma conciencia de la importancia que tiene la conservación de la naturaleza, pues nos afecta a los demás profesionistas y a la sociedad en general. ¿Y cómo van a tomar conciencia de la importancia que tiene la naturaleza si no conocen su estructura? ¿Cómo van a conocer su estructura si no conocen las partes que dan esa estructura, que la integran? ¿Cómo van a poder visualizar el funcionamiento de la estructura de la naturaleza si no estudian la geología? Es básico. Fíjense, la presencia de la recarga de esos acuíferos, por ejemplo, que voy a pasar de cuestiones proporcionales, van a ver cómo esta parte de aquí, de lo que es esta cuenca del Yautepec, ya se me cayó el mapa de vegetación. Pero miren, si ven aquí, lo verde son bosques, lo verde son los bosques y lo blanco son, si quieres, ya pones lo ve la cara de lo verde. Mira, lo verde son bosques. Entonces, toda esta parte de aquí tendría que tener también bosques. Eso es obvio, ¿no? Porque es una cota de 1750 metros que más o menos atraviesa el estado por aquí así. Entonces, el hecho de que aquí haya habido un cambio de uso de suelo tan drástico, o sea, que se haya dedicado a la agricultura de temporal, principalmente con el desarrollo urbano, esto ha ocasionado que esta cuenca en particular, cuando veamos, si tenemos oportunidad de ver las diapositivas, van a ver cómo este río, casi siempre está lodoso, no lleva agua transparente. ¿Por qué? Porque siempre está arrastrando suelo. Porque no tiene una cubierta forestal que sostenga el suelo, que lo sustente. Fíjense, en este mapa se advierte lo que les decía yo, cómo aquí está esta red de drenaje, que corresponde al glacis de Buenavista, o en cualquier lugar pueden ver las redes de drenaje, pero aquí fíjense cómo terminan en punta. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a ver? Estas flechitas. Esto lo que está indicando es que el agua se está infiltrando, se está metiendo. Entonces, eso es lo que forman los acuíferos. ¿Qué es un acuífero? ¿Qué importancia tiene un acuífero? Todo el mundo habla de los acuíferos.
No, que la conservación de los acuíferos, que el corredor biológico Chichinauhua, que, pues sí, realmente sí. Un acuífero es, fíjense, es una unidad de roca, o dos, o tres, que permiten el paso del agua por ella. Hay unidades de roca que no lo permiten. ¿Por qué? Porque son impermeables. Piensen si, por ejemplo, para un desarrollo urbano no es conveniente saber en dónde están los acuíferos, por dónde van los acuíferos. Por ejemplo, en estos días en Cuautla, en Santa Inés, aquí está Cuautla, aquí está Eusebio Jauregui, Santa Inés. Esta es una zona que de alguna manera se relacionó internamente estas unidades de roca y presenta un área de descarga de acuíferos. ¿Por qué de descarga? Como les digo, hay rocas como esta que son permeables. Entonces, permiten el flujo del agua, permiten la existencia de un acuífero. Pero cuando esa roca se une a una roca que no lo es, existe lo que es un contacto litológico. Contacto litológico, como podemos hablar de un contacto efológico, un contacto climático, un contacto de vegetación. Estas líneas son contactos litológicos. Cuando se junta una roca permeable con una impermeable, ¿qué puede suceder con el acuífero? ¿Qué puede suceder con el agua que va escurriendo por una roca permeable al encontrarse de repente con una roca que no lo es? Se descarga en algún lado, ¿no? Tiene que ser. Puede haber, puede descargarse, o cambiar de lugar, puede irse para abajo, para arriba, pero cambia su rumbo. Entonces, muchos de los manantiales que hay en Morelos, su explicación la tienen en ese asunto. Muchos. Por ejemplo, Palo Bolero, por decirles alguno de ellos. ¿No se cambia su rumbo? ¿Cómo? ¿Cambia su rumbo o cómo? Sí, o sea, va el agua escurriendo por esta unidad de roca, por el que se llama Grupo Chichinauhua, es otra unidad de roca, que al juntarse en un contacto litológico con la formación Cuernavaca, que es menos permeable, sin dejar de ser permeable, pero sí es menos permeable, y ahí surge el agua, ahí aparece el agua. Bueno, entonces, toda esa parte superficial también es otro fenómeno, ¿no? Que toda esa parte de ahí, hay muchos teneros, ¿cómo se dice? Aguas superficiales. No, al contrario, ahí no va la tupe. No, me refiero a estos descubrimientos. A las superficies que están totalmente inclinadas, y si a eso se le añade que no son permeables, es decir, el área de Cuernavaca, toda esa parte de ahí donde están las bajadas, Encuentras varios veneritos por ahí, sí, vas encontrando sí. ojitos de agua. Mira. Todos conocen el túnel, ¿no? Aquí en Cuernavaca. Yo me he metido 3 veces. Ahí donde está el túnel ya ven que hay unas bombas de agua. Bueno, aquí con Gabriel y algunos de los estudiantes del anterior curso nos metimos. En la barranca que está ahí, que está a un lado de la calle de las Acacias, entre las Acacias y lo que era Quiquipa, ahí entra la barranca. Entonces ustedes entran por ahí caminando y en la pared de la barranca hay un túnel, un hoyo, una cueva. Entonces te metes por ahí, vas caminando por un pasillo como de 1 metro así, y llegas a un lugar en donde está cayendo un chorro de agua, fresca, transparente, aparentemente limpia, no sé de cuántos litros, pero pues, han de ser más de 500 por segundo. Sí, está impresionante, son como 2 metros. Claro, ese caudal depende, está registrado, depende de si es temporada de lluvias o no. Sí. Cuando es temporada de lluvias aumente, cuando no lo es, disminuye. Pero es precisamente la unión y se ve, o sea, tú entras ahí, yo lo vi, yo entré, ves los basaltos del Grupo Chichinauhua que les digo, en unión con las areniscas y conglomerados de la formación Cuernavaca. O sea, el agua viene por aquí, por
formación Chichinauhua, por el grupo Chichinauhua, sí, perdón. Y cuando se encuentra con esta roca, salen los lados. Entonces, por ejemplo, como arquitectos, si ustedes no adquieren conciencia de la conservación ambiental, en este caso de la arcada de los acuíferos, y adquieren una ética profesional, pueden llegar a dañar a la sociedad, aparte de que a la naturaleza. Por ejemplo, en mi opinión, aunque no conozco el caso a profundidad, pero por lo que se ha dicho y lo que se ha visto, aquí en Cuautla, yo les decía, en Eusebio Jáuregui y en Santa Inés, el grupo Geo se lanzó a construir, como lo hizo aquí en la Loma del Zumpantle, ¿no? Y como lo hizo ahí en Acolapa. Entonces piensen ustedes si son lugares apropiados al desarrollo urbano. Acolapa, por ejemplo, en donde está el Tezcal, aquí está Tejalpa, aquí está la laguna de Guayapa. ¿Creen ustedes que es correcto poner una unidad habitacional? Pues prácticamente en la cisterna, que así se denomina, la cisterna de Morelos. Es una situación similar a la que está ocurriendo aquí en Eusebio Jáuregui y en Cuautla. Pero eso también tendría que haber un conocimiento mayor por zonas, por administraciones, demás, porque ni la gente lo sabe, o sea, ni el pueblo lo sabemos, ni las administraciones aplican normas o simplemente no conocen los suelos como para utilizar estos conjuntos. Esto fue que hay un estudio previo de impacto. Sí, pero el impacto como documento es aleatorio, no hay condiciones, ¿cómo te puedo decir?, valorativas. Tú puedes presentar un impacto ambiental con ciertos elementos, pero no hay, digamos, una contrapartida de ellos. La contrapartida tendría que ser el reglamento en sí. Ya tengo zonificado la región y esto es solo lo que se permite. Entonces, el impacto ambiental sería correcto siempre y cuando haya previsto las condiciones del suelo específicas y no vaya en contra de los reglamentos. Mira, en relación con esto que tú dices, yo puedo agregar lo siguiente. Yo les hago la señalización de que como arquitectos deben tener ética profesional, porque si bien es cierto que para poder hacer una obra de esta naturaleza, como la están haciendo en Cuautla, o como la que hicieron en Acolapa, o como la que hicieron en Lomas del Zumpantle, esta empresa en particular, se les requiere un estudio de impacto ambiental. Es un estudio de impacto ambiental de hace unos 10 años aproximadamente a la fecha, se han requerido para los constructores. Pero si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo soy inversionista, voy a contratar a una empresa de arquitectos para que me construya la unidad habitacional en Cuautla y en Eusebio Jáuregui, y de repente dices, tienes que tener un estudio de impacto ambiental. Voy aquí a la universidad y contrato un grupo de biólogos y me dicen, ¿sabes qué? Necesito un estudio de impacto ambiental. ¿Sí? ¿De dónde? Pues de ahí. Bueno, cobro X cantidad. Pues va el biólogo y llena los documentos y lo hace, y lo presentan, y lo evalúan en la SEDAM o en la Semarnat, donde corresponda, y pasa. Pero entonces, ¿qué sucede? Que no tuvo ética profesional el biólogo en hacer ese trabajo. O sea, viene a ser como las leyes prácticamente. No hay leyes, pero te las puedes saltar. Entonces, un arquitecto tiene que estar consciente de que su ética profesional debe estar por encima de su interés personal, de lucro. Lo ve como un método que le llaman de cribas, ¿no? Que va uno encimando los planos para ver en qué lugares se puede hacer mejor el desarrollo conforme a los diferentes mapas. Sí. Pero yo creo que como que eso debería de haber para saber más o menos qué zonas sí se puede construir, qué zonas sí se puede desarrollar ciertas actividades. Sí. O sea, igual sí lo hay, pero por decirlo, si las hay, la mayoría de la gente no las conoce.
Pero es como también los planes de desarrollo urbano que deberían de estar operando en las oficinas de catastro y en las oficinas de registro público de la propiedad, sobre todo la de registro público. Por ley es ahí donde deben de operar. Y no se da. Es decir, puede haber cambios de adquisición para otros usos y no están reglamentados, al menos en este procedimiento. Entonces, antes de llegar inclusive a la adquisición, o sea, si tú vas a adquirir suelo, ahí mismo te puede informar el uso de suelo o el destino que tiene esa propiedad, en qué zona está, y ahí es donde se debe dar por ley, por decreto, debe de estar ahí el plan. Sí. Mira, en relación con lo que dices, sí, efectivamente un método de trabajo para advertir determinados aspectos es encimar mapas y ver las relaciones que se dan y poder advertir algún proceso futuro, ¿no? Sucede que en Morelos, como creo que ustedes lo están planteando de alguna manera, no hay un plan de ordenamiento del territorio, no existe, no existe. O sea, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Ambiental por ley hacerlo, no lo han podido hacer. Ahora, por otro lado, como dice Úrsula también, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en su Subsecretaría esta de Vivienda, tienen los planes de desarrollo urbano de los municipios, y cada municipio también tiene, por ley, cada presidente municipal cuando entra a hacer su programa de desarrollo urbano, ¿no? Y los hay en muchos casos. También, o sea, los leyes están bien chafas, ¿verdad? O lo que dice Úrsula también, hay el uso del suelo, ¿no? Que está determinado, que por ejemplo, si es un suelo que está considerado como ejidal o como agrícola, pues para hacer una construcción pues tienes que salvar 2 o 3 escollos que te pone la autoridad para hacer tus obras, tu impacto ambiental, tu cambio de uso de suelo, tu permiso de construcción, tu licencia de CNA para depositar agua residual, en fin, cosas por el estilo. Bueno, por eso, da el ejemplo de eso. Sí. ¿Qué les parece si nos tomamos un receso para regresar unos pocos minutos más y terminar con el ejemplo de Cardenal? Domingo 10 hubo un litigio entre Guerrero y Morelos en esa época. El domingo 10 fue el que participó por parte de Morelos. Al final de cuentas, el presidente de Álvaro Obregón firmó un laudo presidencial y determinó que esta parte de aquí es de Morelos. Está especificado, hay un libro de Domingo 10, está citado en la bibliografía del libro que les acabo de mencionar hace rato. Y entonces lo que es muy grave, por ejemplo, en este caso es que esta carta que hace en 1994 la Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos no considera este espacio, este Morelos. Es muy común ver mapas que no tengan el límite preciso, en realidad no existe, pues, pero esto sí es algo que hay que tomar muy en cuenta porque eso sí está definido que es un espacio que pertenece a Morelos. Miren, estos son los mapas que hizo la SACS, son los mapas forestales que hizo en 1994. En el segundo inventario forestal se ha hecho Morelos. ¿Cómo hacen este hueco? Entonces eso como morelense pues, realmente debe de considerarse. El croquis B, por ejemplo, es uno que hizo lo que ahora es el INEGI, en aquel entonces era por Dirección General de Servicios Nacionales de Tecnología Informática, pero como ven pues, tiene otra configuración, ¿no? Pero el INEGI en sus cartas, en su cartografía, yo lo he visto muchas veces, ponen por ejemplo una rayita con determinado tipo de puntuación señalando que es la que indica el límite estatal, pero luego abajo te ponen una señalización, una anotación que dice el INEGI no se compromete a que el límite que está marcando sea el oficial, porque es obvio que el INEGI
de manera directa con el establecimiento de límites, ¿no? Bueno. Entonces, a grandes rasgos ese es el asunto. El concepto es importante, sin tener que hablar un poco más de los otros mapas, simplemente saber que no existe un límite definido. Y es que lo que pasa es que muchas veces el estudiante, inclusive el investigador, se enfrenta ante ese problema, porque los límites municipales también no están definidos. Entonces, cuando alguien se lanza a hacer un trabajo de un municipio, de un estado, empiezan a encontrar mapas que, pues, que no checan, que no son, y es un desorden. Entonces, por lo menos saber que la cosa está así y no... El último es el que ya quedó de No, el último, es que el último es el que hizo el maestro Alejandro Tolar, pero no está consensado con las entidades vecinas. Por ejemplo, la laguna de Zempoala es un caso típico. La laguna de Zempoala, los del Estado de México dicen que son de ellos, y en Guerrero pues, dicen que una parte de Morelos es de ellos, y es un verdadero desastre. Habría mucho más que decir de este tema de los límites, pero si me extiendo más, no hablo de otras cosas también importantes que se sepan. A menos que ustedes tengan un particular interés en que sigamos hablando de los límites, pues no habría inconveniente. ¿Cómo ven? El ingeniero Toma sigue actualmente en límite, ¿no? Sí. Sí, pero no solamente es problema, como dice, a nivel del Estado, sino a nivel del municipio. En el municipio de Cuernavaca nosotros contamos con una islita que está acá en Temisco. Y está reconocida, al menos por los otros municipios de Cuernavaca, decimos que es nuestra. Los de Temisco también la están peleando, hay una parte que ya está perdido, pero bueno. Pero ese sigue ahí el problema. Sí. Sí, hay varios casos. Sí. En Temisco, en Cuernavaca hay varios. Los de Temisco pusieron su coyote adentro, en el polvorín. Hace poquito se estaban definiendo qué colonias eran de Cuernavaca y qué colonias eran de Temisco. Sí, los límites de Cuernavaca, el municipio lo reconoce hasta el puente de Oye. Yo una vez estuve con una comunidad, por ejemplo, de gente de Guerrero, que son de Guerrero, étnicamente son de Guerrero, pero viven en Morelos. Entonces, se van metiendo a Morelos, van siendo guerrerenses en Morelos, pero comunidades, por ejemplo. Y tú en los periódicos, lo ves todos los días, no es muy difícil encontrarte con que en Puebla ya están los ejidatarios armados contra los de Tela del Volcán, porque el territorio agrícola está en discusión. Entonces, desde todos los días. Contra la charla también. La charla también. Bueno. Por lo menos, pues tener una idea más o menos de cuáles son las dimensiones del Estado, ¿no? Más o menos qué extensión tiene y sus límites. Esto sí está hecho sobre la base de los trabajos del ingeniero Tolar. O sea, la extensión de los límites están marcados ahí. Y las dimensiones. El único límite que parece que sí está muy claro es el del Distrito Federal. Es uno de los que son más definidos. A modo de resumen también de lo que hablamos pasada, no se fija bien. Si lo fijas bien, tiembla, sí. Y al temblar se sale. No sé por qué tiembla. Mira, lo que hacen es pues, hacer la presión. Ponerle algo. Sí, pero eso es con la mano. Pero ¿No un libro se ve. pesado? ¿Eh? ¿No un libro pesado? Bueno, miren, en resumen de lo que les decía yo la vez pasada, yo les comentaba cómo, por ejemplo, un grupo diferente de profesionistas
puede, al hacer el estudio de un sistema urbano, por ejemplo, de una región en cualquier parte del territorio, puede advertir diferentes cosas, o sea, depende de su formación profesional, depende de su cultura, depende de su infancia, depende de dónde se haya desarrollado, depende de su ideología, depende de quién le esté pagando. Él advierte cosas distintas en el paisaje, en su área, en su objeto de estudio. Suponiendo que el objeto de estudio fuera, por decirles cualquier cosa, el municipio de Cuautla, ustedes como arquitectos van y por el bagaje de conocimientos que se han adquirido en sus estudios, ustedes ven un aspecto distinto al que vería, por ejemplo, un sociólogo que fuera a trabajar en el mismo problema. Por ejemplo, si dijera, bueno, el asunto es arreglar el desorden urbano que hay en el municipio de Cuautla. Bueno, aquí vamos a contratar un grupo de arquitectos de la Universidad de Morelos. Vamos a ver que se hagan un proyecto y luego les decimos a un grupo de sociólogos del CRIM que también se hagan el proyecto. Entonces ellos van a ver cosas distintas y ustedes van a ver cosas distintas. Entonces es lo que estaba tratando de manifestar aquí, en estas figuras. Cada grupo de profesionistas o cada profesionista claramente debe de estructurar un sistema complejo, que fue de lo que yo hablé en el método de los sistemas complejos, que tiene una dinámica, una estructura, un funcionamiento, sistemas. Esto lo estoy diciendo muy brevemente, que es relativo al método. Esos tres subsistemas, por ejemplo, serían el medio físico, el medio socioeconómico y el medio productivo. Estos tres subsistemas están en interdependencia, están en interrelación, están vinculados unos con otros. En general de sistemas, el método está fundamentado en parte en la teoría general de sistemas. Y entonces esto permite hacer proyección de escenario. Sí, por favor. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Fernando González. Sí. ¿Quieres decir algo? No, por Ah. favor. Y no sabe. Tu tema. Bueno. No, yo decía algo particular sobre el asunto, sobre cualquier cosa que quisieran decir. Bueno, mire, entonces, yo voy a dar tres sesiones, bueno, de hecho, esta es la segunda. Entonces, la vez pasada, en realidad, lo que hablamos, las horas que estuvimos, fue sobre un método de investigación. En resumen de eso, hablamos de que básicamente es un método que se basa en las interrelaciones, interdependencias ambientales, principalmente humanas, ¿no? Yo soy autor de este libro se llama Ecología del Estado de Morelos, un enfoque geográfico. Se lo recomiendo, francamente no porque sea mío, pero pues aquí me lo han incorporado mucho en la facultad. Entonces, aquí está explicado el método de investigación que yo presenté la vez pasada y prácticamente lo que voy a hablar hoy pues, también está aquí. En la ocasión anterior también les había dejado hace 2 revistas de CONACYT para que hicieran unas lecturas. Una es referente a, digamos, a esto mismo, pero en un artículo de la revista de CONACYT. Y el otro artículo de la revista de CONACYT es un caso concreto de aplicación de este método de investigación que yo uso para la parte occidental de Morelos. Eso es. Entonces, brevemente, nomás por recordar cada uno de las escuelas donde estuvo la vez pasada, esto, el método se basa principalmente en el diseño en las interrelaciones e interdependencias que se dan entre diferentes factores de la naturaleza y de la sociedad. Miren, normalmente cuando se hace un trabajo es muy común, inclusive en estudios de posgrado, de doctorado y doctores muy renombrados, que utilicen los métodos de investigación de encimar documentación simplemente, no, sin tener una estructura, un hilo conductor en sus estudios. Eso fue de lo que estoy hablando con mucho detenimiento la vez pasada. Por ejemplo, en este caso, el sistema urbano del municipio de Cuautla.
¿Qué va a pasar con el municipio urbano del municipio de Cuautla dentro de 5 años si realmente en 2 horas y media la vez pasada? En lo que se refiere a un método de investigación. De su ecología y tratando de hacer ejemplos y alusiones que tengan que ver con el desarrollo humano, con la arquitectura y con las cosas que les puedan interesar. Que hablen cuando quieran, por lo que quieran decir en cualquier momento, no se esperen, en cualquier cosa que quieran decir, en el momento que se les ocurra, digan, por favor. Bueno, miren, para empezar, el estado de Morelos no tiene unos límites definidos, no existen. Yo aquí traigo un mapa que ustedes me han operado, es el mapa de límites de la Comisión Estatal de Límites, precisamente se llama Comisión Estatal de Límites. Este es un asunto, pues yo considero que ustedes por lo menos lo recuerden, que Morelos no tiene límites definidos. Cada quien hace sus mapas como puede ser. En otros estados, sí. En México, en estados de otros países, algunos quizá, pero por ejemplo en Estados Unidos creo que no. Porque en Estados Unidos los límites son rectos, van de un meridiano a otro, o sea, siguen puntos, coordenadas geográficas. Y aquí no, aquí sigue por ejemplo un río, pero ese río que te hablaron de él cuando se creó el estado de Morelos, no existía la cartografía que existe ahora. O a lo mejor había un árbol en región a partir de ese árbol, o una mojonera que ya destruyeron, o te dicen era el cerro fulano, pero ese cerro ya la cartografía no lo determina de esa manera. Entonces es muy difícil precisar los límites territoriales de Morelos. El año pasado, a finales del año, hubo una convocatoria que lanzó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, precisamente en coordinación con la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. Se hicieron publicaciones en los periódicos y se invitó a la comunidad a participar para definir el mapa único, decían, el mapa único de Morelos. Pero yo creo que se dieron cuenta que decían a meter un problema que no iban a poder resolver y pues, los tiempos políticos ahorita no son como para estar haciendo cuestiones que no son las más importantes para el proceso político del Estado. O sea, como dicen, el orden no está para bollos y dejaron el asunto pendiente. Pero miren, el caso es por ejemplo, son croquis, ¿no? Este croquis es el que hizo Domingo